Buen día, mi nombre es Aldo Guillermo Báez Castro de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización y hoy voy a explicar detenidamente lo que vendría siendo la práctica número 1 del laboratorio del curso de Electrónica Digital 2. Bueno, pues para comenzar la práctica vamos a empezar a leer un poquito de lo que va a consistir y posteriormente a ello voy a empezar a describir el procedimiento y pasar al simulador donde vamos a trabajar los circuitos que se proponen en la práctica. La práctica número 1 se llama medición de los parámetros eléctricos. El material necesario para la elaboración e implementación física es un protoboard, un generador de señal, un osciloscopio, un multímetro, un integrado CN7404, un integrado CN7414 y uno de 4049. Okay, esto es para la implementación física. En este caso, pues, no vamos a implementar el osciloscopio y el generador de señal de manera física por limitaciones de la instrumentación que se tiene disponible. El objetivo de la práctica es conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL, la lógica transistor-transistor, y CMOS, el Complement Metal Oxide Semiconductor. Para empezar con la práctica tenemos pues el procedimiento, ¿no? El procedimiento va a estar dividido en 4 partes que vamos a realizar, en este caso en el simulador Proteus. Como primera parte se propone la medición de la corriente de entrada a una compuerta NOT TTL-CN7404 y a una compuerta NOT CMOS 4049. A fin de cuentas, las dos son compuertas inversoras, bueno, son compuertas NOT, pero son de diferentes familias. Una es de la lógica transistor-transistor y la otra, ya descrita anteriormente, pues es la CMOS. Si se puede escribir el esquemático de ambas compuertas, pues son muy distintas, puesto que están conformadas por distintos tipos de transistores. La NOT TTL está compuesta por transistores BJT y la compuerta inversora CMOS está compuesta por dos transistores de efecto de campo. Bien, en la práctica nos dicen que hay que conectar el circuito de una manera específica. Aquí ya está armado, tanto con la inversora 74LC04 y la 4049, ¿ok? Primero vamos a trabajar con una y después vamos a pasar a la otra para llenar el cuadro correspondiente que nos están pidiendo en lo que vendría siendo la práctica. Vamos a empezar a correr el simulador y podemos observar que las compuertas están cumpliendo su función, ¿ok? Si aquí tenemos un cero lógico, la salida de esta compuerta vamos a tener un 1 lógico y por tanto pues una corriente. Aquí me está dando 0.09 miliamperios. Y entonces a esta entrada vamos a tener un 1 lógico, por lo tanto en la salida vamos a tener un 0. Y si nosotros cambiamos a un no lógico, aquí también vamos a tener un no lógico, ya que aquí en medio de esto vamos a tener un 0. Cuando nosotros tenemos un 1, la corriente se filtra a través de la tierra de esta compuerta, ¿okay? Así como podemos observar en nuestro pequeño diagrama aquí, estos 5 volts, la corriente se filtra, como menciona aquí, la primera compuerta está drenando la corriente de entrada de la segunda. Aquí se puede observar en el diagrama y lo hemos observado en el simulador, ¿no? Que nos da una corriente negativa porque está la corriente inversamente a cómo está colocado el amperímetro. ¿Okay? Este comportamiento lo repite la otra compuerta, la 4049. Se fijan cuando está en ceros, nos marca un 0 aquí y nos da una corriente porque aquí hay un 1 lógico. Y cuando nosotros bajamos nos da aproximadamente 0 miliamperios. Aquí es ya por la escala a la que está colocado el amperímetro, porque ya no hay algo más bajo que miliamperios, pero si pudiéramos bajar más la escala, podríamos ver que también hay una corriente inversa. Para continuar la segunda parte de la práctica, pues nos piden medir la potencia consumida por un circuito integrado TTL, el CN7404 y un circuito CMOS 4049
conectado al circuito como se muestra en la figura, ¿ok? En este caso, por las limitaciones del software que estoy utilizando, que es Proteus, vamos a recorrer esta parte hasta el final de la práctica para implementarlo de forma física, ya que como se puede observar aquí en el diagrama de estos integrados, de esas compuertas, se omite, por así decirlo, la alimentación de los mismos, ¿ok? Entonces aquí yo no puedo realizar una medición de corriente, por lo cual no puede calcular la potencia que nos están pidiendo en la práctica. Vamos a continuar entonces con la parte número 3 de la práctica. Nos pide obtener el tiempo de propagación para un circuito integrado TTL-CN7404 y el 4049, que son los que usamos en la parte pasada, perdón, conectando el circuito como se muestra en la figura 4. Esta que aparece aquí nos enseña el diagrama de cómo conectarlo. ¿Okay? A la entrada de una compuerta NOT, un generador de señal, y se le aplica una señal cuadrada TTL entre 0 y 5 volts, como se muestra en la figura número 5. Además, esta misma señal debemos de visualizarla en el canal A del osciloscopio y visualizar su señal de salida en el canal B del osciloscopio, como se muestra en la figura 4, donde nos muestra cómo conectar el osciloscopio a los respectivos canales y al generador de funciones. Después nos pide aumentar la frecuencia del generador de señal hasta que en la señal de salida de la compuerta se visualice un tiempo de retraso con respecto a la de entrada. Este tiempo de retraso es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de la compuerta a un cambio en la entrada de estado llamado tiempo de propagación. Vamos a pasar al simulador. Aquí ya tengo implementado lo que vendría siendo el diagrama. Conecté ambos circuitos integrados al mismo osciloscopio. Tenemos el generador de señales 1, que es para el 7404, el generador de señales 2, que es para el 4049, ¿okay? Para tener un control individual en cada una de las compuertas. La entrada del 7404 está al canal A del osciloscopio y la salida al canal B. La entrada del integrado 4049 está al canal C del osciloscopio y su respectiva salida al canal D. ¿Qué se puede observar en primeras instancias? ¿Okay? Pues viendo la señal, bueno, primero explicando, la señal amarilla pues representa nuestra señal de entrada y la azul nuestra señal de salida, ¿okay? A y B respectivamente. Entonces, ¿qué se puede observar en primera instancia? Pues que hay una cierta reducción de voltaje, de tensión, ¿okay? En la señal de entrada estamos aplicando una señal pico-pico de 10 volts, ¿ok? Nos están pidiendo un voltaje pico de 5 volts, entonces metí un voltaje pico-pico de 10 volts, ¿ok? Que representa nuestra señal amarilla, ya lo había mencionado anteriormente. Y como podemos observar, la tensión azul es nuestra salida. Hay una reducción considerable de tensión en la salida del integrado. Vamos a aumentar la frecuencia, lo que nos pide la práctica. Vamos a aumentar la frecuencia hasta que entre estas dos señales haya un desfase en la horizontal. Aquí por pues razones evidentes hay ciertas limitaciones que nos da el software. ¿Okay? No podemos ampliar frecuencias tan altas. ¿Okay? Entonces, debido a esa limitante, pues el desfase que podremos observar va a ser muy pequeño. Aquí se puede apreciar ese desfase de la señal, que es muy mínima, reitero, por pues las limitantes que me da este software que estoy utilizando. Vamos a pasar al comportamiento del otro integrado. Vamos a quitar estas señales. Aquí, en este caso, ya se puede ver un desfase un poquito ya más evidente, ¿no? Y ya se logra apreciar un poco más. Aún así, no es el desfase que nosotros estábamos esperando, pero podemos concluir que ese es cercano al tiempo de propagación, ¿no? Para la última parte de la práctica, nos pide comprobar la función Smith Trigger, función específica de la lógica digital, y que sirve principalmente para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje de la señal de entrada a la compuerta. Para este caso vamos a utilizar una compuerta NOT
CN7414, que a fin de cuentas es una compuerta inversora, simplemente que este tiene un arreglo llamado Smith Trigger, ¿ok? Que nos va a permitir reducir el ruido de una señal. En este caso vamos a meter una señal triangular y ver cómo se comporta la salida aplicando este tipo de compuerta. Aquí nos menciona el procedimiento que se aplica una señal triangular a la entrada, verificando que la señal esté entre los 0 y 5 volts, ¿ok? Cuidando que el integrador pues no se dañe, ¿verdad? Nos pide conectar la señal de entrada, la señal del generador, la señal de entrada al canal A del osciloscopio y la señal de salida de la compuerta al canal B. Pues vamos a pasar a lo que vendría siendo el simulador. Aquí, como se puede observar, ya tengo todo implementado, igual que en el caso anterior, simplemente que aquí tenemos una compuerta inversora 7414 con la función Smith Trigger, ya mencionado anteriormente. Aquí pues tenemos las mismas conexiones, la entrada a la A, la salida a la B, la entrada a la C, la salida a la D. Está conectada de la misma forma, simplemente que vamos a aplicar una señal triangular. Vamos a correr la simulación. Aquí, como se puede observar, ya tenemos configurado el generador de funciones. Lo tenemos en una frecuencia de 220 kHz. En esta parte de la práctica no es muy relevante la frecuencia, pero pues por si sirve el dato. En amplitud lo tenemos en una escala de volts. La señal la tenemos en forma triangular. Y en amplitud tenemos 10 volts pico pico. Que nos están pidiendo 5 volts. Ponemos 10 volts pico pico y tenemos 5 volts pico. La señal amarilla es la señal de entrada, la señal azul la de salida, la azul. Si comparamos ambas una encima de otra, nos podemos dar cuenta que está cumpliendo la función de una compuerta inversora. ¿Ok? En los picos de voltaje nos da un 0 lógico y en los bajos nos da un 1. Aquí podemos observar la función inversora y además el Smith Trigger. ¿Por qué? Porque no tenemos casi ningún tipo de ruido. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahora con la 7404, que se puede intuir que vamos a tener una señal muy similar. Voy a abrir el otro generador. Lo tenemos configurado de la misma forma para el otro integrado. Tenemos la señal de entrada y la señal de salida. ¿Ok? Aquí ya se puede ver una clara diferencia. Si ponemos una con otra, pues sí hay una parte alta, una parte baja, está tratando, pero en el cero lógico tenemos como una pequeña interferencia, ¿no? Se puede ver ahí un poco extraño. Y esto es debido a la función Smith Trigger que el 7404 no maneja. Entonces este tipo de señales, como por en medio, atraviesa cierto grado de incertidumbre, ¿no? Recordemos que para un 1 lógico, los integrados deben de seguir cierto voltaje, ¿ok? Para el 7404, si no me equivoco, son alrededor de 2.5 volts, 2.2 volts para considerar un 1 lógico, y pues menor a 0.8 volts es un 0. Entonces, cuando atraviesa en medio de esta señal triangular, pues puede haber cierto grado de incertidumbre hacia dónde se vaya a la señal, sino al 1 lógico o al 0 lógico. Y de esta forma podemos comprobar la función del Smith Trigger en un integrado inversor. Para finalizar la práctica vamos a realizar una comprobación física de la primera y segunda parte que hicimos en el simulador. ¿Ok? Vamos a recordar que la primera parte consiste en revisar la corriente que fluye en medio de dos compuertas inversoras de distintas familias lógicas. Y la segunda parte consiste en revisar la corriente para determinar la potencia de ambos integrados. ¿Ok? Ok, para comenzar con la comprobación de la parte 1 de la práctica, tenemos ya el circuito implementado. Tenemos un pequeño regulador 7805 para bajar el voltaje, porque vamos a meter una pequeña batería de 9 volts y esto nos va a ayudar a conseguir los 5 volts que se necesitan
para alimentar el circuito en cuestión, recordando que más de 5 volts pues puede causar daños irreversibles a ambos integrados. Luego tenemos la parte del interruptor, que es para, bueno, es la parte que nos va a ayudar a sacar los unos y ceros lógicos, ¿ok? Tenemos aquí en esta parte, tenemos los cables que van a los 5 volts que tenemos obtenidos de este regulador. De acá abajo tenemos dos resistencias de 330 ohms que van a la tierra, ¿ok? Estos dos cables son las señales de entrada de ambos integrados. Esta que está a la izquierda es la 7404, la NOT, de la familia de TL. Y esta es la CMOS 4049, la que está del lado derecho. Ambos tienen un LED rojo para la 7404 y azul para la CMOS, ¿okay? 4049. Tiene estos dos cables salidos, que es donde estos me van a ayudar a colocar el multímetro en donde el diagrama indica, recordando que debe de estar en serie entre dos compuertas NOT de ambos integrados, ¿ok? Entonces por eso se sacan estos dos cables. La alimentación de los integrados está aquí en el pin 14 para el 7404, que es este cable rojo, y en el 7 para la tierra del 7404. En el caso del 4049, pues la alimentación es diferente. A partir del datasheet se puede obtener que el pin de alimentación es el número 1 y el pin de tierra o negativo es para el pin 7. Pues ya está todo conectado. Tenemos la batería aquí en este lado, en la parte superior. El multímetro configurado para una corriente, bueno, una escala de corriente de 2000 microamperes. Y tenemos las terminales del multímetro aquí ya conectadas. Se puede observar que en cero lógico, el primer switch, este switch está compuesto por dos terminales, ¿ok? Tiene dos posiciones. Entonces la primera posición representa, controla más bien la entrada del primer integrado y la segunda del segundo integrado, ¿ok? Del LED azul. Entonces, primero vamos a trabajar con el LED rojo, el 7404. Ahorita está en ceros y nos da aproximadamente 0 microamperes. Y entrada tenemos un 0 y de salida, como el LED no está encendido, significa que tenemos un 0 lógico también. Vamos a cambiar la posición ahora. Ahora vamos con un 1 lógico. Cuando tenemos una entrada de un 1 lógico, tenemos una salida de un 1 lógico porque pues el LED está encendido, nos está dando aproximadamente de corriente menos 243 microamperes. Ahí se puede apreciar en el multímetro la corriente que nos está entregando el integrado. Ahora vamos a continuar con el integrado 4049, ¿ok? Que representa, en este caso la salida está conectada al LED azul. Tenemos igual, el multímetro todo está conectado de la misma forma, solo que ahora las terminales del multímetro están en medio de dos compuertas de este integrado, ¿ok? Del 4049. Podemos observar que el interruptor en la segunda posición está en cero lógico, significa que aquí la salida, como el LED está apagado, significa que también tenemos un cero lógico, ¿ok? Y al igual que en la compuerta anterior, ese comportamiento fue el mismo. Ahora voy a accionar el 1 lógico y podemos observar el mismo comportamiento que el anterior. Tenemos entrada un 1 y como salida tenemos un 1. ¿Sí? Así que básicamente lo que tienes en la entrada lo tienes en la salida. Como se puede observar, pues no nos da aproximadamente 0. Esto puede ser debido a que la corriente es muy pequeña. Aquí el mínimo admitido por el rango mínimo admitido de corriente por el multímetro que estoy usando es de microamperes. Se puede observar que el comportamiento fue el mismo, a excepción de la corriente, pero hay algo muy curioso. Si nosotros ponemos en uno los dos, ¿okay? Y tocamos este,
se puede observar que el LED enciende. Vamos aquí a la corriente. Y si encendemos este, se queda encendido. Este comportamiento es el que diferencia uno del otro. Si se puede observar, pues no está haciendo contacto. En este caso el amperímetro funciona como puente. Por eso al tocar el de la primera compuerta, si se puede observar, pues llega el uno lógico, que está, los dos en este caso están en uno lógico. Se puede observar que el LED enciende brevemente en lo que yo toco las terminales con el multímetro. Se mueve la corriente. Y en este caso, pues, este se queda encendido. Y de hecho, si lo apago desde acá, si pongo el cero lógico, pues aquí no se apaga, ¿ok? Hasta que yo toque las terminales, ¿ok? Se apaga. Por último, vamos a hacer la comprobación física de la segunda parte, ¿ok? Esta es la última parte que voy a hacer la comprobación física porque estoy limitado respecto a los instrumentos que pide la práctica, como el osciloscopio y el generador de funciones. Se puede observar es el mismo circuito, solo que ahora las terminales que anteriormente estábamos utilizando para poner el amperímetro ahora tienen un puente directo. ¿Okay? En este tiene este puente y en este otro integrado está este puente. Ahora lo que se va a hacer pues es revisar la corriente de alimentación. ¿Okay? Esto con el fin de determinar la potencia en watts con el voltaje y la corriente. El voltaje pues ya sabemos que es 5 volts. Estamos sacando 5 volts de la batería gracias al regulador. Y por eso están estas terminales ahora. Que son terminales salientes para ayudarnos a conectar el multímetro. La práctica nos pide la corriente de ambas compuertas. En este caso ya conecté lo que es el multímetro a la 7404. ¿Okay? Por eso el LED está encendido. Nos pide en la escala, nos pide la corriente en la escala de microamperes. Lo acabo de poner en este rango y pues como se puede observar, el rango se pasa. ¿Okay? En el multímetro pues ya no muestra ninguna corriente porque la corriente es más grande, es muy grande para mostrarla en microamperes. Entonces pues voy a mostrarlo en miliamperes para observar la corriente. Si ya lo tenía así, por eso lo tenía en miliamperes. Tenemos que es de aproximadamente 16.1 o 16 miliamperes para la primera compuerta. Pues para esa compuerta la potencia nos da de aproximadamente 0.08 watts. ¿Okay? Entonces vamos a proceder con la segunda compuerta. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con las compuertas de la 4049. Igual que con la compuerta pasada, voy a moverlo a miliamperes. Allá me dio una corriente, que es la corriente en reposo. Aquí está la corriente de consumo. Y como se puede observar, pues es de aproximadamente 8. No baja de los 8.3 miliamperes. Ya calculada la corriente, pues multiplicando por el voltaje, obtenemos una potencia de 0.04 watts, ¿sí? Que es básicamente o casi la mitad de la anterior compuerta. Bueno, entonces esto ha sido la última parte de la práctica. Espero que haya sido de ayuda.